Buenos días, sean todos bienvenidos. Continuamos en este camino para dar a conocer los candidatos que vamos a tener en la papeleta de las próximas elecciones el 15 y 16 de mayo. ¿Qué pasa con los candidatos a la gobernación de Coquimbo? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus aproximaciones a los temas más relevantes? Son los temas que vamos a abordar justamente en esta instancia con todos ellos. Se los presento de inmediato. Nos acompaña Marco Zulantay, candidato de Chile Vamos, UDI, a la gobernación de Coquimbo. Es periodista licenciado en Ciencias de la Comunicación. Fue jefe de gabinete de la gobernación de Elqui, director regional del IND y electo consejero regional para el periodo 2018-2022. Es candidato luego de haber ganado las primarias de Chile Vamos. Estamos también con el candidato Ricardo Fuentes, candidato de Unidad Constituyente por la Democracia Cristiana a la gobernación de Coquimbo. Es profesor y político, fue subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile, también se desempeñó como intendente de la región de Coquimbo y su último cargo fue ser parte del directorio de Televisión Nacional. Nos acompaña también Crist Naranjo, candidata de Ecologistas e Independientes a la gobernación de Coquimbo. Estudió arquitectura en la Universidad del Biobío y diseño en permacultura en Argentina. Lleva 20 años dedicada al medio ambiente y a la permacultura. Ha trabajado como encargada de gestión ambiental y proyectos en la Municipalidad de Montepatria. Finalmente, estamos con el candidato Javier Vega, candidato de Dignidad Regional por el Partido Comunista a la gobernación de Coquimbo. Tiene 42 años, es sociólogo. Es encargado de la consulta indígena en la Unidad de Pueblos Originarios del Consejo de la Cultura y las Artes de la región de Coquimbo, también encargado regional del Departamento de Pueblos Originarios del Ministerio de la Cultura y Artes y el Patrimonio y consejero regional de la provincia de Elqui. Tenemos el privilegio de contar con todos los candidatos a la gobernación de Coquimbo. Aprovecho de darle la bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento Buenos días, formato. muy bien. Muy buenos días a todos, les cuento el formato de esta instancia. Tenemos 3 bloques. El primero de ellos consta de 6 preguntas que son comunes. Las mismas preguntas para cada uno de ellos van a tener un tiempo determinado que va a aparecer en la pantalla para que puedan responder. Vamos a ser muy estrictos con el cumplimiento de ese tiempo, por respeto, como siempre, a los otros candidatos. En el segundo bloque tendremos una pregunta para cada uno de los candidatos que va a ser distinta y finalmente un bloque en el que les vamos a entregar un tiempo también determinado, pero superior al anterior, para que ellos puedan decir lo que quieran, algo que se haya quedado en el tintero, alguna propuesta que no tenga que ver quizá con los temas que conversamos. Básicamente, cada uno va a poder usar libremente ese tiempo. Ya habiendo contado de qué se trata el formato, habiéndolos presentado, estamos listos para partir con la primera de las 6 preguntas. La pregunta dice lo siguiente y es para todos. Según un estudio elaborado por la agencia internacional TINSA Chile, La Serena y Coquimbo destacan entre las ciudades con más proyectos inmobiliarios nuevos, tanto en condominios, casas y departamentos. Concretamente, la capital regional se ubica en el 4º lugar nacional, mientras que la comuna Puerto se halla en el 10º. Y en ese sentido, ¿cuáles son sus propuestas frente a este incremento y a la conurbación La Serena-Coquimbo? Vamos a comenzar con la respuesta del candidato Marco Zulantay. Bien, muchas gracias, Bárbara. Sí, bueno, la realidad que usted está señalando es los que somos de acá, de la región, de la zona, somos oriundos de acá, lo sabemos perfectamente. Es un hecho de la causa que se viene desarrollando hace bastante tiempo, yo diría de las últimas 2 o 3 décadas, en forma bien paulatina, y se ha incrementado en el último tiempo, básicamente porque la conurbación La Serena-Coquimbo es señalada y es reconocida también como una zona, por así decirlo, de descanso, dormitorio también se le dice, porque esta es como la entrada, la puerta norte a todos los grandes proyectos mineros que hay en la ciudad, en la primera, segunda y tercera región. Y muchos de nuestros trabajadores de la minería compran sus viviendas, sus departamentos acá en nuestra zona, los turnos que tienen, que son bastante agotadores, se los pueden realizar con, digamos, poca distancia de traslado. Entonces es una zona que se ha desarrollado básicamente, creo yo, según mi percepción, en ese sentido. Bueno, desde la gobernación regional hay mucho que decir en eso, específicamente
porque la nueva ley, que nos va a tocar a nosotros, los que estamos postulando a este cargo, trae algunos instrumentos que son bastante importantes e interesantes en este sentido, que son del ordenamiento y planificación. Es una responsabilidad, una tarea muy importante. Muchas gracias, candidato. Vamos a continuar con la respuesta de Ricardo Cifuentes. Bueno, muy buenos días, saludos a todos. Gracias, Bárbara, por la oportunidad. Dos cosas para tratar de estar en el corto tiempo. Uno, La Serena y Coquimbo es evidentemente un territorio muy atractivo, lo decía Marco, para los proyectos y la gente que se ha ido a trabajar al norte de Chile. Aquí se dice habitualmente que en el norte se trabaja y en La Serena, Coquimbo se vive. Y eso tiene algo de realidad, digamos. Y eso ha generado este boom inmobiliario. Hay dos desafíos aquí. Uno, ordenar mejor. Y para eso tenemos que planificar mejor las ciudades. Y creo yo, ahí hay que resolver varios problemas que quedaron pendientes, tanto en los planos reguladores de ambas ciudades, como en el plano intercomunal y obviamente también en el plan regional de ordenamiento territorial. Vamos a tener que planificar mejor. Y en segundo lugar, una cuestión urgente, tenemos que resolver el tema de la movilidad. Coquimbo y Serena son una sola ciudad hoy día, y para eso tenemos que resolver el problema del tránsito. Transformar a esta conurbación en una ciudad inteligente que resuelva bien el problema de la basura, entre otros. Así como tenemos grandes ventajas, tenemos problemas serios en transporte y basura. Muchas gracias, candidato. Seguimos con la respuesta de Cris Naranjo. Buenos días a todos. Antes de nada, corroborar que yo soy candidata independiente por el Pacto Ecologista Independientes. Y con respecto a la conurbación La Serena y Coquimbo y su desarrollo inmobiliario, creo que, Serena es una de las capitales regional, además de ser una ciudad fundadora de nuestro país, tiene gran cantidad de patrimonio. Por ese lado, yo creo que también, tiene factor turístico de desarrollo inmediato, ¿cierto? Por sus grandes paisajes, en cuanto al acceso al mar también, al acceso a puertos. Sobre eso, yo creo que dentro de mi propuesta esencial, que es el eje de planificación territorial sustentable, ¿cierto? De transformar nuestra región hacia esa dirección, al desarrollo inmobiliario hoy en día, que ha sido exacerbado un poco, le vamos a tener un poquito más de exigencia en el plano ambiental, principalmente porque se han efectuado algún daño a los humedales, principalmente de la zona. Muchas gracias, Cris. Y cerramos esta pregunta con la respuesta del candidato Javier Vega. Javier. Bueno, los proyectos inmobiliarios en general favorecen a la conurbación. Los efectos en la contratación de la mano de obra, la compra de materiales, insumos, en arriendo de maquinaria, en la comercialización en bienes raíces, en la participación del sistema bancario. Obviamente esto ajustado con tasas de interés y precios adecuados que favorezcan transversalmente a los problemas de la región. Y en ese sentido, los proyectos inmobiliarios que están hoy día en la conurbación enfrentan dos problemas importantes: el déficit de vivienda y el empleo. Todo esto obviamente cumpliendo normas ambientales, de transporte, urbanística, planos reguladores, normas de construcción, norma patrimonial, normas de seguridad, y considerando por sobre todo la participación ciudadana en todos los espacios que puedan afectar la calidad de vida de las personas. Personalmente sugeriría diseños constructivos para familias unipersonal, para familias tradicionales con 1, 2, 3 dormitorios, para personas con capacidades diferentes y para adultos mayores, diferenciando eso con valores de la vivienda. Muchas gracias, Javier. Vamos ahora a la segunda pregunta, que es la misma para todos los candidatos. El desempleo en la región de Coquimbo se ha caracterizado por estar entre los más altos del país desde antes de la pandemia. En julio tocó el máximo nacional de 16% y ahora está cerca del 10,8%, siendo la tercera región con la cifra más alta. ¿Qué medidas concretas podrían ustedes buscar implementar o impulsar para poder reactivar el mercado laboral en esta región, pensando sobre todo en la importancia de que vayan de la mano con todas las regulaciones medioambientales? Volvemos con la respuesta del candidato Marco Zulantay. Bien, sí, como lo señalaba Bárbara, el tema del desempleo es un tema muy
importante, muy profundo, que se ha acrecentado con los efectos de la pandemia. Y en ese sentido, yo creo que todas las propuestas, todas las ideas que vayan en el sentido de aumentar o de mejorar el empleo tienen que estar sobre la mesa. Y en ese punto, desde, por ejemplo, que yo lo estoy proponiendo en mi programa de gobierno, convenios muy importantes con entidades, instituciones como Corfo, Secotep, INDAP, Cernatura, etcétera, todos los que están involucrados en lo que es el fomento productivo, para poder hacer reactivación de pymes en el sector turismo, sobre todo. Usted sabe que acá es un sector, un rubro muy importante, pero también todas los proyectos que vayan en la gran empresa, como por ejemplo proyectos mineros que cumplan todas las normativas medioambientales y también todos los que estén por venir. Y con un gran plan de apoyo también de obras públicas que tiene que ver básicamente con la conectividad también y grandes proyectos como por ejemplo el embalse de cabecera para la provincia de Choapa, que está ya en los primeros lineamientos, pero desde el gobierno regional hay que apoyarlo, por supuesto, profundamente. Así es que en ese punto todas las ideas están en la mesa. Muchas gracias, Marco. Seguimos con el candidato Ricardo Cifuentes. Bueno, esto es una de las contradicciones porque recién analizábamos que el auge de la construcción que genera es una de las principales generadoras de empleo, pero sin embargo el gobierno que representa el señor Zulantay, el actual gobierno regional y el gobierno nacional, abandonaron las obras públicas en esta región. El presidente Piñera echó abajo el túnel de Agua Negra con un crédito aprobado por 1.500 millones de dólares. Se estancó el proyecto de doble vía entre La Serena y Coquimbo. Se eliminó el proyecto de doble vía entre La Serena y Vicuña. Todos esos proyectos que estaban listos para ser ejecutados, este gobierno los abandonó. Y eso ha generado un déficit de infraestructura y además un problema de empleo. Pero el problema del empleo es además estructural. Tenemos algunos sectores donde no se está generando empleo porque no hemos sido capaces de renovar y actualizarnos adecuadamente. La agricultura está sufriendo por la sequía, que ya es un problema de más de 10 años, y además por un problema también de la producción que estamos exportando, que ya ha dejado de ser competitiva en el mundo. Antes exportábamos mucha uva, esa uva hoy día el mundo no la quiere. Necesitamos cambiar cepas, hay que activar la economía de manera muy significativa. Muchas gracias, Ricardo. Continuamos con la candidata Cris Naranjo. Bueno, al respecto de la producción de empleo, bueno, hay que ser bien objetivo en cuanto a las crisis que estamos viviendo, crisis social, emergencia climática, emergencia hídrica. Y sobre esto, los planes más inmediatos que voy a intervenir van enfocados en financiar más proyectos de inversión con sustentabilidad ambiental. Desde corto plazo, por ejemplo, hay algunos proyectos detenidos en cuanto a producción de manejo de residuos y también reforzar programas sociales como zonas rezagadas, que es un gran eje de la ruralidad de nuestra región, y también como el programa Proempleo. Además, aumentar recursos para la reconversión de los rubros por la crisis y por la pandemia es fundamental. Aumentar las ayudas en contexto de la emergencia propiamente tal, que sea quizás una ayuda más directa en este momento para las familias que están sufriendo mayormente las crisis. Y también crear un mercado regional que nos fortalezca internamente. Y la última respuesta a esta pregunta, junto al candidato Javier Vega. Mira, hoy día es muy importante considerar lo que tiene que ver con las medidas, pensando que tenemos hoy día una pandemia y una crisis social y económica. Una de las medidas es mantener los empleos y darle seguridad también al empleador. Tener un programa para empresas a nivel regional con recursos asociados a NERC, Limarí y Choapa, con justicia territorial, un programa que sea orientado a reducir la movilidad a través del traslado de los trabajadores, como para esto darle seguridad al trabajador, porque hoy día la movilidad es lo que hace que el trabajador se contagie y no puede ir a trabajar. Y también se le da seguridad al trabajador en el empleo, digamos, en el lugar de trabajo. Por ejemplo, los transportes escolares podrían perfectamente suplir esta necesidad de traslado, o transporte asociado al turismo. Otra de las medidas de la alimentación laboral, otorgar
subsidios para alimentación para los trabajadores y trabajadoras permitiría reducir la movilidad para que no salgan en horario de trabajo a almorzar a diferentes lugares y contagiarse. Los restaurantes podrían suplir perfectamente esa necesidad. Y otra necesidad importante es poder hacer una salud preventiva en todas las empresas que estén funcionando para que los trabajadores tengan buena salud, hacer con las exigencias sanitarias y las normas controlarlas perfectamente. Por último, agregar que hoy día tenemos una Muchas inversión de gracias, 69.000 millones de Javier. pesos. Vamos a invertir el orden de la respuesta, así que en esta oportunidad, con la tercera pregunta, usted va primero. La pregunta es la siguiente, está para todos. En un 88,4% aumentaron las familias que viven en uno de los 35 campamentos de la región de Coquimbo desde finales de 2019, según señaló el Catastro Nacional de Campamentos del 2020 a 2021, elaborado por Techo Chile y Fundación Vivienda. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para poder enfrentar esta situación tan dramática, Javier? Mira, yo he estado constantemente en los campamentos y primero hay que identificar y caracterizar y generar un diagnóstico en los campamentos de la región. Podríamos partir haciendo estudios propios del gobierno regional y no partir tomando en consideración estudios de otros. Respecto a esto, tomar decisiones, direccionar e implementar un programa de solución al respecto. Son espacios que, si ustedes conocen, tienen problemáticas diversas, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hoy día ya estamos en otro proceso, despertamos, queremos poner todo en la mesa, incorporar a todos los campamentos al sistema, otorgar las condiciones básicas, condiciones de agua potable, medio ambiente libre de contaminación y preocupación por la alimentación de los más vulnerables. Esto, además, incluyendo a la ciudadanía, hacerlos partícipes de este problema y proponer soluciones en conjunto. Considero un proyecto de FNR para la erradicación de los campamentos con la intención de enfocarse y reducir la cantidad de personas que viven en campamentos, por sobre todo otorgar vivienda digna. Para esto, perfectamente, el Servio se pueden solicitar recursos, hacer convenios o derechamente hacer un FNR asociado a este ámbito. Muchas gracias, Javier. Seguimos con la respuesta de la candidata Cris Naranjo. Gracias. Bueno, como primera propuesta es poder realizar un catastro tipo diagnóstico focalizado en las familias afectadas que han ya iniciado nuevos campamentos, así como lo ya establecido por más tiempo, para obtener una perspectiva de futuro en cuanto al perfil, posibles trabajos, en cuanto al desarrollo de los niños que viven en esos lugares, enfermos, los migrantes, y trabajar en conjunto con los organismos como son el MIMBU, los municipios y el GORE, en soluciones sociales de emergencia, como lo son a corto plazo el agua potable, luz eléctrica, así como en proyectos de vivienda definitiva para ellos, incluyendo una prefactibilidad y compra de terrenos requeridos para sus edificaciones. Sumando también a los comités de vivienda, que tenemos estas problemáticas en las comunas también, que esperan por muchos años, más de 15 años algunos en promedio, y esto no debe seguir ocurriendo. Hay que facilitar la gestión a la familia y también incluir más funcionarios para estos servicios públicos, ya que hay también una deficiencia considerable en los servicios públicos de nuestra región. Muchas gracias, Cris. Continuamos con la respuesta del candidato Ricardo Cifuentes. El año 2019 existían en la región 17 campamentos. Hoy día hay 24 campamentos. 2.000 personas vivían el año 2019 en campamentos, hoy día viven 4.700 personas. Ese es el diagnóstico que hemos conocido recientemente. Este es un problema ético que tenemos que resolver con urgencia. Dentro de un campamento hay unas realidades muy crueles. No solo hay falta de agua, de alcantarillado, de urbanización. Hay abusos también de personas que lucran arrendando terrenos a otros que están desesperados. Hay personas que no necesariamente tienen que estar viviendo ahí, ya tienen una casa, hay que hacer un diagnóstico y hay que poner orden. Este gobierno ha desordenado toda la ocupación del espacio y no ha tenido capacidad de conducir ningún proceso de desarrollo. Lo que tenemos que hacer es, primero, constituir un fondo de adquisición de terrenos con platas del gobierno regional para acelerar la urbanización. Y el segundo, con platas del programa de mejoramiento de barrio, vamos a generar los proyectos para alcantarillado, agua potable y electrificación allí donde se pueda, y si no, un convenio de programación con el Ministerio de Vivienda para poder adquirir terrenos y construir viviendas dignas, donde llevar a esa gente y sacarla de esa condición indigna en la que viven hoy.
Muchas gracias, Ricardo. Cerramos esta pregunta con Marco Zulantay. Gracias, Bárbara. Bueno, hay un dato que es súper claro. El 3% de la población de la región de Coquimbo, o sea, se va aumentando la población de Coquimbo en un 3% anualmente. Esas personas, lamentablemente, no tienen muchas veces donde poder vivir, y esto va aumentando también, por supuesto, a la brecha del déficit habitacional. Uno de los principales problemas justamente es la poca disponibilidad de terreno y también la disponibilidad de terreno es demasiado, con valores demasiado elevados. Cuando los programas sociales tienen un valor de en promedio 0,3 o 0,4 UF el metro cuadrado, los terrenos en términos generales están en torno a los 2 UF. Yo creo que lo importante acá es hacer buenas planificaciones. En mi programa también estoy planificando, tengo un capítulo dedicado exclusivamente a mejorar el déficit habitacional y específicamente vía convenios con el servicio de vivienda, que tenga un foco también en la adquisición de terreno, porque ese es uno de los principales problemas que estamos teniendo para poder desarrollar o poder resolver esta problemática que tenemos, que es fatal en cuanto a la cantidad de personas y de familias que están en este momento viviendo día a día este problema, este déficit que tiene que ver con su vivienda. Muchas gracias. Vamos ahora a la cuarta pregunta. Según la encuesta Barómetro de Opinión Pública de la región de Coquimbo, publicada por CADEM en marzo de este año, la sequía y la escasez de agua se posicionaron como la principal preocupación para los habitantes de la región. ¿Cuáles son sus propuestas para enfrentar este problema que afecta especialmente a las provincias de Limarí y Choapa? Candidato Javier Vega. Bueno, en el mediano plazo, considerar, disculpen que se me está acabando así. En el mediano plazo, considerar los tanques de acumulación para el consumo humano. Hoy existen 3 estudios hídricos en la región que consideran las cuencas precisamente para tomar este tipo de decisiones. Estas ideas han nacido del territorio con comunidades agrícolas, con crianceros, con formar una red de microtranques sería ideal para no modificar el territorio con el progreso. Hoy día tenemos ejemplos como el Puclaro, donde se sepulta un pueblito que es Guayigoaica, en el Valle del Elqui, y hoy la sequía, en sequía, en el mes de junio, se vuelven a ver sus calles y es algo, una imposición del Estado. Por eso la propuesta de un embalse que vino a proponer el gobierno no es una solución muy asertiva a mi manera de ver, porque la sequía hoy es de mar a cordillera, por lo tanto acumular en un embalse cabecera no soluciona el problema, menos cuando Minera Los Pelambres es el auspiciador oficial de quienes hoy día debería ser el gobierno quien sea el interlocutor y no una empresa privada. No hay donde perderse, a dónde va a ir el agua después. Modificar el plan sequía, incorporando un plan de saneamiento sanitario, estudio de prefertilidad, estudio hidrológico, mejorar las fuentes, ampliar los sistemas de APR, incorporar las energías limpias, mejorar la infraestructura a través de innovación. Muchas gracias, Javier. Sigamos con la respuesta de Cris Naranjo. Ok. Bueno, la crisis, la emergencia hídrica que tenemos en la región de Coquimbo está condicionada, ¿cierto?, a lo que es el cambio climático también en el mundo y en nuestro país. Y con respecto a esto, hay problemáticas graves a tratar a nivel de cuencas, de los valles, ¿cierto?, para que regulen de mejor forma el recurso hídrico dentro de su largo recorrido. Para esto yo voy a realizar una gestión territorial del recurso hídrico por cuencas y también por una organización a nivel provincial para determinar con todos los actores involucrados una mejor distribución del recurso dentro de las mismas cuencas, ya que hay ríos que realmente están bajo la cota 400 que ya no tienen agua. Entonces, también con respecto a esto voy a involucrar más fiscalización efectiva, ya que los organismos como la DGA no llegan a tiempo a realizar fiscalizaciones o regularizaciones en los territorios, más personal de servicios y también, bueno, dentro de mi programa. Muchas gracias, Cris. Seguimos con la respuesta del candidato Ricardo Cifuentes. Vamos a construir, Bárbara, un plan estratégico del agua para la región de Coquimbo. Así como lo hicimos al principio de los 90, ahora lo vamos a hacer mirando a los 20 o 30 años próximos. Y ese plan tiene que tener 3 velocidades: en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Tenemos que resolver en el corto plazo el problema de la fiscalización, especialmente en el sector
rural, donde se construyen pozos hoy día de 300 o 400 metros y dejan, entre comillas, como dicen en el campo, colgados los pozos de agua de los comités de agua potable rural o de los pequeños agricultores. Necesitamos más fiscalización, necesitamos distribuir. La Corte Suprema acaba de resolver hace un mes atrás que el sector campesino, la gente que vive en el campo, necesita al menos 100 litros de agua día. Hoy día se le distribuyen menos de 50 litros. Eso ahí hay un problema de humanidad. Segundo, en el mediano y en el largo plazo, tranques de cabecera para los sectores altos y también desalar agua. Tenemos que ir a buscar agua al mar porque el problema de la sequía en esta región se volvió estructural. Podemos llevar agua desalada a Illapel, a Ovalle y a algunos sectores del Valle del Elqui, intercambiarla por agua dulce, de tal manera de generar también ahí, asegurar el proceso productivo de la agricultura. Muchas gracias, Ricardo. Última respuesta a esta pregunta con el candidato Marcos Zulantay. Sí, lo primero es dejar de hablar de sequía. La sequía es una emergencia y en la región de Coquimbo hace bastante tiempo, hace décadas, que estamos viviendo una escasez hídrica, que es totalmente distinto. Lo que necesitamos para enfrentar eso es un plan para adaptarse a esa escasez hídrica, porque necesitamos saber primero que de aquí a lo que viene, en los años que vienen, vamos a tener que enfrentarlo con menos cantidad de agua en términos generales. Y eso es una realidad que no podemos esconder. Y para eso, también en mi programa de gobierno estoy planificando y estoy proponiendo un plan de adaptación a la escasez hídrica que tenga recursos permanentes y que sea permanente en el tiempo, pero contracíclico, en caso de que por ahí en un par de años nos toque un mejoramiento de los niveles de pluviometría. Dentro de este tema también es tan importante, es tan estructural que no podemos dejar ninguna idea bajo la mesa, como lo señalaba también en la pregunta número 1. Por ejemplo, planta desaladora, profundización de canales, mejoramiento de canalización, profundización de pozos, mejoramiento de la APR, mejorar la fiscalización a través de convenio con la DGA, etcétera. Tenemos que abordar este problema desde todos los puntos de vista y lo más importante, dejar de lado ya la palabra emergencia, vía decretos, no, aquí ya es un plan estructural para una solución estructural. Muchas gracias, Marco. La quinta pregunta dice lo siguiente para todos. El Instituto Nacional de Estadísticas develó en su boletín de exportaciones para la región de Coquimbo, ¿ya? Y en esas cifras encontramos que en enero de 2021 las exportaciones desde esta zona sumaron cerca de 415 millones de dólares, lo que implica un 39,9% de aumento en 12 meses. En total representan un 5,2% del total del país. ¿Cuáles son sus propuestas frente al desarrollo de la minería en la región? Vamos a partir, en esta oportunidad invertimos nuevamente el orden con el candidato Marcos Zulantay. Candidato. Sí, perdón, es que se me había ido un poquito la señal ahí. Bueno, yo lo señalaba también en la primera pregunta respecto a la reactivación económica. En lo personal, yo apoyo todas las iniciativas de inversión que tengan que ver con minería, en este caso específico de la pregunta, que cumplan con todos los requisitos medioambientales, en este caso, que están en su evaluación. Y respecto a eso, también es muy importante señalar que nosotros tenemos que tomar en cuenta que en la región de Coquimbo históricamente ha sido minera. Yo creo que ha habido un problema ahí comunicacional de querer superponer otras actividades económicas sobre la actividad minera, que es muy importante en nuestra región, y en ese punto, desde el gobierno regional, a través de los organismos de planificación y de apoyos en general que se pueden desarrollar en ese punto, es fundamental dejar en claro de que los proyectos mineros tienen que tener un desarrollo, además de sustentable y cumplir con toda la normativa, tienen que ser acogidos acá en nuestra región, porque necesitamos mano de obra, empleo y mejoramiento de nuestra calidad de vida. Muchas gracias, Marco. Ricardo Cifuentes. Esta es una región históricamente minera, así como es agrícola, turística, de servicios, pesquera. La minería ha formado parte de nuestra historia desde sus orígenes. Ahora, la gran minería ha llegado y se ha instalado en nuestra región. Lo que tenemos que hacer es trabajar armónicamente, buscar el equilibrio entre nueva minería y proyectos que cumplan estrictamente con los parámetros medioambientales
y si no, exigir un poco más todavía. Eso requiere una actitud proactiva para con el sector. Hay que contribuir a resolver los problemas que la actividad genera, así como las otras actividades también. En la agricultura también se acusa de que muchas veces usan fertilizantes que no son adecuados para la salud de las personas. En fin, la minería también genera externalidades negativas. Y esas, como Estado, tenemos que contribuir a enriquecerlas y a mejorar esos proyectos, pero de manera muy proactiva. Yo sí creo que es fundamental aquí hacer una modificación al régimen tributario, de tal manera de que la minería, especialmente la gran y mediana minería, genere los recursos en la región y muy particularmente en las comunas donde están instaladas. Muchas gracias. Cris Naranjo. Bueno, con respecto a la minería en nuestra región, si bien ha sido uno de los factores de producción de empleo más grandes del norte de Chile principalmente, también hay otros rubros, ¿cierto?, como la agricultura, que debiesen crecer y transformarse hacia una agricultura más sustentable. Con respecto a la minería en sí, yo creo que lo más apropiado sería fortalecer la pequeña minería que se ha visto pasar a llevar un poco, sobre todo las personas que trabajan allí con nada de protección casi a sus trabajadores. En el caso de una minera en particular que se realizaba en Punitaqui, que hace 10 meses que todavía no le cancelan los sueldos, por ejemplo. Y en cuanto a proyectos de inversión, lamentablemente la mayoría son de transnacionales las que existen en nuestra región para hacer que han hecho prospección y están en nivel de desarrollo e implementar. Y seremos muy estrictos en esto para exigirle mayor fiscalización ambiental, mayor rigurosidad en aceptar este tipo de minería que no siga perjudicando a las comunidades, que hacen gracias, el riesgo. La última respuesta en esta pregunta, Javier Vega. Javier. Sí, mira, estoy muy de acuerdo con el tema relacionado a que tenemos que controlar, fiscalizar todo lo que tiene que ver con la producción minera, pero me parece que estas cifras que se manifiestan, lo que hay que hacer es aumentar la productividad. Nosotros tenemos un FNDR, hay que ese FNDR fortalecerlo para ir trabajando con los pirquineros. Hoy día se ha generado algo desarrollado con los pirquineros, pero tenemos que abarcar a toda la región. Somos una región con herencia de minero, de pirquinero, y los pirquineros son los que hoy día están sustentando sus familias. La micro, también minería, la pequeña y la mediana minería, son las cuales nosotros podemos activar. Debemos robustecer la economía de base con creación de cooperativas, asociaciones mineras, otorgando apoyo técnico, tecnológico, innovación, compra de maquinaria, camiones, generadores y seguridad laboral. Desarrollar plantas de menor escala en los territorios de minería, mineros con tradición minera, plantas de procesamiento de acumulación de concentrado, para también generar un poder comprador, porque hoy día el precio es alto, un precio bueno para poder negociar. Considerar también la alternativa de sustentabilidad con acuerdos con universidades para propender a la innovación a través de fondos de innovación y competencia. Muchas gracias, para Javier. poder reducir el término medioambiental. Por favor, respetemos el tiempo por los candidatos. Vamos con la última pregunta para todos, la misma. Dice lo siguiente: ¿qué opinión tienen ustedes de las atribuciones que van a tener el próximo gobernador regional? ¿Ven eventuales complicaciones por las limitaciones que podría tener el cargo? Marcos Ulantay. Bueno, siempre mi postura en lo personal hacia la vida ha sido destacar lo positivo. Voy a partir por lo positivo. Creo yo que este cargo de gobernador regional, con la nueva ley, con lo que se desarrolló en su momento, es un buen paso hacia la descentralización que todos estamos buscando. Siempre en regiones hemos tenido un trabajo, una postura hacia mejorar este aspecto de nuestra administración. Y por supuesto que también hacia mejorar fortalecer la democracia, porque va a ser un cargo de elección popular, que es muy importante, porque el principal cargo de la región va a ser electo por la gente, por nosotros mismos, y eso es muy importante en ese punto. Hubiese sido deseable, sí, que hubiese tenido algunas competencias ya desde el inicio, más importantes algunos servicios que son muy regionalizados, como por ejemplo el Servio, el Corfo, el Ecotec, el FOSI, etcétera, donde las políticas y las soluciones están acá en la zona y es muy difícil depender de Santiago respecto en algunos puntos específicos.
y por supuesto que también hubiese sido deseable algún tipo de coordinación, haber partido con algún tipo de coordinación con por el tema de las policías, por la seguridad ciudadana. Será un bonito desafío, si me toca ser el gobernador regional, iniciar ese trabajo para mejorar y ampliar las competencias en este cargo que es muy importante. Muchas gracias, Marco. Seguimos con el candidato Ricardo Cifuentes. La elección del gobernador regional es abrir la puerta al proceso de descentralización que tiene que vivir el país. Así lo planteamos cuando nos tocó legislar y hicimos la modificación constitucional que creó la figura del gobernador regional junto con la presidenta Bachelet. Pero, desde luego, es una ley que requiere fortalecimiento. La propia experiencia va a ir generando procesos de enriquecimiento de este proceso de descentralización. Pero la elección del gobernador no significa que el país se volvió descentralizado de la noche a la mañana. Aquí hay un proceso, va a haber que trabajar muy duramente, probablemente va a haber también conflicto entre el nivel regional y el nivel nacional. Así ha ocurrido en los países que han vivido procesos como este, como Francia, España, Italia, en fin. Pero lo importante es tener una institucionalidad que empiece a operar de manera distinta. Por 200 años tuvimos que esperar siempre la resolución de Santiago para resolver algunos de nuestros problemas. Hoy día tenemos la posibilidad proactivamente de nosotros, los que vivimos en cada uno de estos territorios, de generar propuestas que contribuyen a la resolución de nuestros problemas y al mejoramiento de la calidad de vida. Aquí hemos visto algunos ejemplos que podemos trabajar desde la gobernación regional. Muchas gracias, Ricardo. Continuamos con la candidata Cris Naranjo. Gracias, Bárbara. Bueno, creo que esta figura del gobernador regional a nivel nacional y como nueva figura, valga la redundancia, es muy favorable, ¿cierto?, para el desarrollo regional, para que se descentralice nuestro país, y es el factor principal, ¿no? Es un paso enorme, creo que estamos haciendo historia en esto, es importante, muy importante para nuestro país. Sin embargo, sí se han visto falencias todavía frente a la legislación que existe para nuestras facultades como gobernadoras regionales, y llegamos a ejercerlas. Creo que la figura del delegado presidencial también está como frente, un poco paralelo a lo que haría el gobernador regional, y creo que podría ser un tema de disputa futura. Sin embargo, creo que debemos trabajar con todos los actores involucrados para poder aunar fuerza y poder hacer nuestras propuestas que queremos en primera instancia, como es planificar un desarrollo territorial regional sustentable que es de gran envergadura. Gracias, Cris. Y la última respuesta en este bloque con el candidato Javier Vega. Sí, bueno, una de las grandes problemáticas, porque ya como se habló de lo positivo, voy a hablar de los problemas. Una de las grandes problemáticas es la infraestructura. En este sentido, hoy día nadie está velando cómo va a llegar el gobernador a la región. Y eso se puede observar, y voy a poner un ejemplo. Si hoy día los trabajadores de la salud salen a marchar y quieren llegar a conversar con el gobernador no va a ser dueño de su casa, va a ser dueño el delegado, porque es del Ministerio del Interior. Y entonces hoy día el gobernador no tiene ni siquiera clarificado la infraestructura donde va a estar para poder recibir y dialogar con los ciudadanos y ciudadanas. Esa es una de las grandes problemáticas, porque en este caso el gobierno del interior va a ser quien va a determinar abrir o cerrar las puertas de la intendencia. Hoy día además el delegado o el actual intendente está tomando decisiones a diestra y siniestra sin considerar que hoy día esas decisiones tiene que tomarlas el nuevo gobernador. Y el gobierno lo que está haciendo, está centralizando las decisiones más aún, a pesar de que este proceso de centralización, como se ha planteado acá, se ha manifestado en un proceso histórico. Y por lo tanto el gobierno lo que está haciendo es... Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Como habíamos anticipado, tenemos una nueva ronda en la que cada candidato va a tener una pregunta personalizada justamente para ellos. Vamos a partir junto a Javier Vega. Javier, su pregunta es la siguiente.
Usted señaló que el embalse no es la solución ya para los temas hídricos que conversamos hace unos instantes y señaló que algunas de las medidas que se podían utilizar para combatir justamente la escasez hídrica podrían ser cosas distintas. ¿Podría profundizar un poco más en esto? Sí, los embalses de cabecera lo que pueden provocar es precisamente daño en términos ambientales y no sabemos a quién va a ir dirigida esa agua. Hoy día estamos al puerto de un proceso constitucional, por lo tanto, esa agua lo que va a hacer, con lo que tenemos hoy día, es que va a seguir siendo de los privados, va a seguir siendo agua privatizada. Lo que tenemos que hacer es desarrollar microtranques en las cuencas, en los sectores dispersos, los sectores territoriales, por ejemplo, en Limarí, donde hay una dispersión territorial muy amplia y una necesidad de agua para el consumo humano y para la economía de subsistencia. En ese sentido, las propuestas que se han generado desde el territorio han sido no generar grandes infraestructuras que lo que hacen finalmente un daño ambiental muy complejo. Lo que hacen es finalmente reducir la movilidad de los cauces al mar, y hoy día la sequía que está teniendo Choapa es precisamente la sequía de mar a cordillera. No es solamente la sequía en los sectores altos, sino que también la sequía de mar a cordillera, y es por eso que yo he mencionado poder generar una red de microtranques para el consumo humano específicamente, donde se pueda dar la posibilidad a las personas para que puedan tener este elemento de la sustentabilidad. Muchas gracias. Vamos con la candidata Cris Naranjo. Candidata, su pregunta es la siguiente. Usted planteó que hay problemáticas graves a nivel de cuencas y valles para regular de mejor forma el recurso hídrico. Como decíamos antes, este es uno de los temas más relevantes para la región. Por eso también señaló que es necesario hacer una gestión territorial por cuencas y mayor fiscalización efectiva. Y en concreto, ¿en qué consisten entonces estas propuestas? ¿Cómo pretende llevarlas a cabo? Bueno, en la crisis hídrica, como mencionaba anteriormente, está muy condicionada a lo que es el cambio climático. Dependemos de esta variante para ver la evolución que tengamos nosotros en el tiempo. Sobre esto, la gente misma, bajo la crisis social, bajo las crisis que hemos vivido, nos ha solicitado voz, nos ha solicitado intervenir frente a estas problemáticas que tienen en sus territorios. Por ello, creo que la mejor vía es poder involucrarlos en estos procesos, principalmente para salvaguardar también la pequeña agricultura, que es fuente de soberanía alimentaria en nuestro territorio. Entonces, creo que es importante involucrar a todos los actores, por supuesto a grandes empresas también, y poder gestionar de una forma mayor regularizada, mejormente, este recurso. En cuanto a eso, por supuesto, la planificación incorpora mesas territoriales, ¿cierto? También una mesa provincial que pueda determinar los proyectos que son más a salvaguarda, también a pequeña escala, por supuesto, una escala humana. Muchas gracias, que es el desarrollo sustentable. Vamos con la pregunta del candidato Ricardo Cifuentes. Ricardo, su pregunta. Usted planteó que hay sectores en los que ya no se generan empleos y que es necesario activar la economía en una forma bien significativa. ¿Cuáles son, a su juicio, esos sectores y qué planes tiene usted para poder lograrlo? Un ejemplo es la agricultura, Bárbara. Nosotros tenemos un problema estructural con la agricultura, primero por la sequía. Hay una disminución muy significativa de la disponibilidad de agua y eso genera una cantidad muy menor de hectáreas plantadas. Y eso genera, por supuesto, menor empleo o menor demanda de empleo en el sector agrícola. Y lo segundo es que nosotros tenemos puntualmente un problema con la uva. La uva de exportación que nosotros teníamos son cepas antiguas que contienen, desde el punto de vista técnico, mucho azúcar, y esas no son las cepas demandadas hoy día en el mundo. Y no hemos sido capaces de modernizar nuestra agricultura desde ese punto de vista, y por tanto nuestras exportaciones han bajado mucho. Cuando usted disminuye las exportaciones en esta región, como en todas las regiones, por cierto, genera una cadena de menor demanda de empleo. Estuve con los 5 sindicatos del puerto de Coquimbo, y ellos tienen más de 700 personas que hoy día prácticamente no trabajan, porque obviamente hay menor demanda en el puerto, porque hay menor cantidad de productos que exportar. Entonces, ahí hay un ejemplo de lo que tenemos que hacer, pero ese ejemplo también lo podemos mirar en la microempresa de servicios, que en la región es muy significativa. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar un pequeño fondo de empleo para reactivar
con capital de trabajo en la economía. Muchas gracias. Y la última pregunta personalizada para el candidato Marco Zulantay. Usted señaló que no se pueden superponer otras actividades respecto a la actividad minera. Sin embargo, ¿no se podría quizá complementar? ¿O qué pasa con otras actividades de desarrollo económico en la región? Sí, usted lo dijo, se puede complementar. Lo que pasa es que yo lo señalaba específicamente porque cuando se hablan de proyectos mineros en general, hay muchos actores, muchos sectores que en el fondo le bajan la cortina a la minería sin mayores análisis, pensando en que hay otras actividades que son importantes. Ya se han dicho acá, la agricultura, está también el turismo. Nuestra región es muy variada en ese sentido. De cordillera a mar hay muchos, está la pesca artesanal también, hay sectores crianceros. O sea, hay una variedad importante de actividad económica que tenemos en la región de Coquimbo, y a mí me llama mucha la atención eso, que cuando se habla de la minería en pequeña, mediana escala, gran escala, siempre es como hablar de un tema tabú, de un tema que siempre es criticable a priori, y yo creo que no es así porque lo señalaba, y también lo señalaron acá en el panel, la minería es una actividad, digamos, histórica en nuestra región, y yo creo que ha sido un error justamente eso, superponer otras actividades sobre la minería. Yo creo que aquí la palabra clave es la que usted señalaba ahora en su introducción, que es el complemento en cuanto a lo que son las actividades productivas de nuestra región de Coquimbo. Hemos llegado al último bloque, al bloque final, en donde cada uno de los candidatos va a tener un tiempo libre para poder expresar básicamente lo que quiera. Vamos a comenzar con las palabras finales del candidato Javier Vega. Javier. Bueno, primero agradecer la invitación, decirle a los ciudadanos, ciudadanas, a las personas también menores de edad, porque la idea también es que esto tenga una representatividad de todos y todas, manifestarles que estamos trabajando fuerte, que hemos estado en las demandas sociales, que hemos salido a la calle en el estallido social, por la misma demanda que usted en el territorio también ha salido. Hemos luchado por el tema del agua, hemos estado con los crianceros, con las organizaciones de APR, hemos estado con las comunidades agrícolas, con los pescadores, hemos estado con las juntas de vecinos, hemos estado con los clubes deportivos, hemos estado en diferentes áreas conversando, dialogando. ¿Qué queremos nosotros? Queremos finalmente construir una región con todos y todas. Y el elemento básico es la participación ciudadana. Nosotros vemos el sustento, la participación ciudadana para que la gente, de una vez por todas, crea nuevamente en la política y no se sienta engañado después de 30 años, 30 pesos, ¿cierto? 30 años de injusticias sociales. Nosotros queremos revertir eso, queremos trabajar fuerte, codo a codo con la ciudadanía, y ese es el mensaje que yo quiero entregar. Hoy día, de cara a la región de Coquimbo, tenemos un compromiso y queremos desarrollar esta propuesta que hemos ido planteando, que es una economía integral, sustentable, sostenible en el tiempo, pero sobre todo con una vasta participación, y eso es lo que nosotros queremos que los ciudadanos nos entiendan y nos apoyen para llegar a la gobernación de la región de Coquimbo y de una vez por todas tener una representatividad territorial. Muchas gracias, Javier, por sus palabras. Escuchamos ahora las palabras finales de la candidata Cris Naranjo. Bueno, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Como primera instancia, hacer un llamado a la ciudadanía. Bueno, yo soy candidata independiente, tengo una gran visión en cuanto a lo que está sucediendo hoy en día en nuestra región de Coquimbo. Creo que la crisis social, la crisis climática, que la tenemos muy encima, que es un tema muy grave que no se ha tratado hasta ahora en los gobiernos regionales con la importancia que debiera tratarse, que la pandemia ha sido mal administrada, no es eficaz, ¿cierto? La llegada de la pandemia, o sea, de los recursos para fortalecer las familias en esta ahora cuarentena que tenemos, por ejemplo. Y creo que en mi propuesta de un desarrollo sustentable para la región de Coquimbo, teniendo una fuerte base en la ecología, en la integración de la voz de las personas dentro de nuestro desarrollo programático también territorial, eso es muy valorable en este momento, mirando un futuro que se ve inclusive incierto para muchas familias, para como sociedad.
necesitamos transformarnos ahora ya. No tenemos más tiempo. El cambio climático se dice que a corto plazo tendremos un límite, entonces necesitamos proyectar nuestra Muchas visión. gracias, Cris, por sus palabras. Continuamos con el final del candidato Ricardo Cifuentes. Tenemos que, en primer lugar, recuperar la esperanza. Este gobierno nos abandonó nuestras obras públicas, las que trabajamos durante 20 años, y nos las bajó sin preguntarnos siquiera qué opinábamos. Tenemos que instalar un gobierno regional decente, transparente, evitar esta corrupción que se instaló con la adquisición de terrenos sin respetar los procedimientos administrativos. Tenemos que buscar, no solo buscar las responsabilidades, sino recuperar esos alrededor de 10.000 millones de pesos que el gobierno tiró a la basura. Sí, tenemos que hacer que la gente participe de las decisiones que el gobierno regional asuma en los próximos años. Tenemos que mejorar la salud, particularmente la interacción entre la salud primaria y la salud secundaria. Los hospitales, tenemos que construir la red de hospitales y terminar con la red de salud primaria. Tenemos que combatir, aunque tengamos pocas facultades, tenemos que colaborar fuertemente en el principal problema que se ha instalado, la delincuencia y la drogadicción. Hoy día se han tomado nuestras calles y se han tomado nuestros barrios. Eso no puede ser y lo tenemos que combatir y vamos a generar programas en ese sentido. Tenemos que ser capaces de, una vez terminada la pandemia, con la que vamos a colaborar, desde luego, con el gobierno y el Ministerio de Salud, tenemos que generar un gran programa de empleo, particularmente apoyando a la pequeña y a la microempresa con capital de trabajo para el futuro. Muchas gracias, Ricardo. Y cerramos estas palabras finales con el candidato Marcos Ulantay. Así es, lo primero, lo mismo que Javier, agradecer la invitación, Bárbara, a este panel. Lo segundo, lo que siempre señalo, aprovecho de todas las instancias para dar el mensaje a nuestra ciudadanía, a nosotros mismos, que nos sigamos cuidando, cumplamos con el calendario de vacunación, las cuarentenas, todo lo que corresponde, porque es lo que nosotros necesitamos. También un llamado a la ciudadanía, que cuando sea el momento, ojalá no haya más postergaciones, un llamado a que concurran a votar, porque las autoridades necesitan un respaldo ciudadano para poder instalarse, para poder trabajar tranquilos y hacer los cambios que se necesitan o lo que están requiriendo en ese sentido. Yo creo, y voy a hacer un comentario respecto a lo que yo creo que viene para estas elecciones. Yo creo que lo que viene en estas elecciones está mucho en juego, pero finalmente y muy fundamentalmente nuestra ciudadanía va a tener que decidir no solamente entre los mejores programas que estén conectados, que tengan sello social, que estén conectados con la realidad, sino que también en cuanto a que aquí hay un cambio generacional que es bien claro, eso es lo que se está pidiendo, así se capta en el ambiente. Los que hemos estado haciendo campaña, cuando pudimos hacerla en terreno, se señalaba claramente en ese sentido. Y por supuesto que acá en esta oportunidad, en esta panel, vemos algunos candidatos que estamos nosotros representando ese cambio generacional que está pidiendo la ciudadanía en todos los sentidos, no solamente en una forma de trabajo, sino que también para ver y trabajar con las verdaderas prioridades que tiene la región de Coquimbo. Aquí la gente verá si son las prioridades que plantea uno. Muchas gracias, Marco, muchas gracias. Y aprovecho también de agradecer a todos los candidatos que estuvieron aquí. Para nosotros, como decía, es un privilegio poder entregar a quienes van a tener que ejercer su voto la posibilidad de ver a todos sus candidatos juntos en una misma instancia con sus propuestas respecto a los temas que más les importan. Muchas gracias nuevamente, candidatos, por habernos acompañado. Que les vaya muy bien en esta campaña tan dura. Gracias, Bárbara. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Bárbara. Muy bien. Gracias a los candidatos. Saludos a todos. Saludos a todos, que les vaya muy bien. Nos despedimos entonces así en esta oportunidad. Este 15 y 16 de mayo. A que sigan con nosotros conociendo sus candidatos aquí con nosotros en emol.com.